Bendecido, muy buenas noches. Es muy grato poder saludarles donde quiera que ustedes se encuentren y poder acompañarles con una palabra de fe, de esperanza y de ánimo en medio de los tiempos que estamos viviendo. Ciertamente es un privilegio inconmensurable que podamos nosotros presentarnos ante el trono de gracia, poder sentir que estamos en la misma presencia del Creador del universo, saber que Él está con nosotros y que podemos percibir que Él está ahí. Es un privilegio de gloria, algo que no podemos descifrarlo, solamente agradecerlo y disfrutarlo. Ese es el Señor. Y lo que Dios ha hecho por nuestras vidas, lo que el Señor ha hecho en esa magnificencia de su gracia, al revelarnos lo que nos ha sido dado, lo que Él hizo por nosotros. Ah, hay momentos en la oración que quedamos sin palabras, sin atrevernos casi a pedir algo, porque escrito está, todo nos ha sido dado. La pregunta es, ¿cómo poder disfrutarlo? De hecho, en todo lo que Dios nos ha dado, no hay nada que nosotros tengamos que conquistar como creyentes. Él dijo, consumado es, hecho está. Lo que Dios planificó para sus hijos, lo ganó, lo consolidó y nos lo entregó. Hecho está, consumado es. Así que el pacto de gracia, el nuevo pacto de gracia, que viene siendo la palabra que Dios reveló a su siervo, nos deja claro que nada tenemos que conseguir o conquistar, que luchar, porque todo nos ha sido dado por gracia. Pero lo más difícil es retener lo que Dios nos ha dado. Por eso hay un proverbio por ahí que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde y ya no puede conseguirlo. Porque la gracia de Dios, el pacto de gracia, su revelación, está por encima de cualquier sistema religioso, de cualquier concepto, de cualquier idea religiosa, porque es el misterio de la revelación de Dios. De hecho, Dios edificó su iglesia sobre revelación. Y tenemos esta palabra que dice, Él nos ha librado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de Yahshua. Surgen muchas preguntas. Si Él nos ha librado del reino de las tinieblas, hay tanto creyente, tanto hijo de Dios, que todavía se debate en ese concepto y en ese cuestionamiento de un mundo perdido, de un mundo pecador, de un mundo bajo el imperio de Satanás. Y se ven envueltos en un mundo temerosos del pecado, temerosos de perderse, temerosos de todo, y buscando mucho el rostro del Señor para impedir que el diablo se lo lleve, para impedir ir al infierno. Un estado de confusión terrible viven tantos y tantos hoy en día. Si Él nos libró del reino de las tinieblas, entonces tú vives en luz. Vives en la luz de Dios. Y si Él nos trasladó al reino de Yahshua,
Si fuimos trasladados, significa que nuestra identificación, nuestra identidad es espiritual. Es el reino de Dios. Pero aquí está la disyuntiva. ¿Cuál es la realidad del creyente? Bíblicamente la realidad del creyente es el reino de Yahshua. Su verdadera identidad es espiritual. Su mente debe estar en lo espiritual donde Él lo trasladó. Pero muchos sufren porque ven como su realidad el mundo que tenemos ahora. Ven como realidad toda la influencia que abarca nuestro ser natural. Y entonces lo que vemos, lo que oímos y lo que sentimos alrededor nuestro se les convierte en su realidad y se olvidan del reino al cual fueron trasladados. Hay una cosa muy interesante que me llama la atención y que precisamente nosotros estamos viviendo en este país algo grande. Y es como de todas las partes del mundo vienen a este país y luchan, se esfuerzan, se sacrifican, hacen lo imposible por llegar. Y he notado que cuando entran, que pueden entrar, algunos se tiran de rodillas y levantan sus manos dando gracias a Dios por haber tocado este suelo y se sienten libres, se sienten como que lo encontraron todo. Es algo que impacta. ¿Qué quiero decirles yo con esto? Que los creyentes han vivido entendiéndose en un mundo de tinieblas, en un mundo de problemas, de dificultades, de luchas, de angustias, donde están preocupados por todo lo que les rodea, por todas las necesidades físicas y naturales de este cuerpo y por todos los problemas que conlleva. Pero cuando conocemos esta palabra, cuando conocemos el pacto de gracia, que fuimos traídos al pacto de gracia, es para levantar las manos como cantábamos y decir gracias por ponernos en una tierra de bendición, en una tierra de gloria, en una tierra de libertad, en una tierra de vida, donde ese emperador dinástico de Satanás no tiene nada que ver con nosotros ahora. Escapamos de allí. Como dicen muchos, escapamos de esa tierra donde lo que hay es esclavitud y anarquía. Pero este es el contexto que debiéramos nosotros de observar en el pacto de gracia. Porque no nos metimos en la iglesia, no nos metimos en el evangelio, no buscamos a Dios. No, ese es el engaño de la religión. Y aún le dicen la gente, busca a Dios, busca a la iglesia, métete en el evangelio. Y esa gente que busca, que se mete, que entra por sus propios esfuerzos, no permanece. Porque la palabra dice varias cosas interesantes por las cuales esto es una gloria. Primero que Dios dice en su palabra, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. No lo escogimos a él. Antes de la fundación del mundo nos escogió, vinimos aquí escogidos, seguimos escogidos. Y cuando ya estábamos escogidos, luego nos llamó. Y no nos llamó para salvarnos. Nos llamó porque estábamos salvos eternamente. La palabra dice, a los que salvó también los llamó. La religión dice, Dios llama para salvar, siempre al revés. Por eso hay confusión. Hay que salir de ese mundo de tiniebla religiosa, donde hemos sido engañados y perturbados, y entrar en la realidad de Dios de la palabra. Él nos salvó y luego nos llamó. ¿Para qué? Para que le sirviéramos, para que viviéramos en libertad. Y luego dice, nos trasladó. Es decir, nuestro estado de mentalidad fue trasladado a un reino espiritual
para que no pensemos más como seres naturales, sino como seres espirituales. Después de 3 años, Pablo le dice a los corintios, oye, yo he pasado 3 años con ustedes enseñándoles el evangelio, la verdad de Dios, y todavía ustedes caminan como hombres. No habían aprendido a caminar como seres espirituales, como ángeles del cielo. No habían aprendido a caminar. Y esta es la tarea que emprendemos hoy. Pero lo triste es que algunos ni siquiera saben y otros ni lo creen, que fueron creados en el cielo, que fueron escogidos en el cielo, que fueron enviados por Dios a participar de un cuerpo de carne, que nacimos como hijos, que seguimos siendo hijos y que fuimos llamados para disfrutar esta gloria. No lo saben. Entonces sufren. Así que hay una cosa muy clara y es que usted fue librado del dominio de las tinieblas. Se supone que el mal no te gobierna. Sencillamente porque ahora está bajo el gobierno del Espíritu. De no someterse al gobierno de Dios en el Espíritu, entonces se somete a su carne, que es el mundo de las tinieblas. Hay 2 reinos. Uno el de las tinieblas, cuyo príncipe pues es Satanás. Y el otro es el reino de Yaso. Y a este reino fuimos trasladados. Un reino espiritual. Este conocimiento y esta realidad es lo que le da al creyente la verdadera vida de victoria. Y el acomodarse a vivir a este reino es el amoldamiento que debemos sufrir cada día. Ir acomodando. Porque nos habíamos acomodado al reino de las tinieblas, resolver las cosas por nuestro esfuerzo, resolver las cosas de Dios por teología, buscar de Dios entre los libros de una biblioteca, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Cuando debiéramos de buscar a Dios con sinceridad, con honestidad, directamente a Dios y entender su voluntad perfecta en nuestra vida, porque siendo sus hijos, Dios habla a sus hijos. Y siendo sus hijos, los hijos le hablan a su padre. Así que la mayor parte de su vida la pasó en el reino de las tinieblas y allí construyó su vida, su cultura, su forma de vida y hasta construyó su propia religión. Hoy hay gente que ama más la religión que la palabra viva de Dios. Salir de este reino, dejándolo todo para vivir y acomodarse al reino de Dios, es el llamado de Dios. No es fácil para muchos. Algunos quieren las bendiciones del reino de Dios, pero viviendo en el reino de las tinieblas. Y eso es imposible. Hay que dejarlo todo. Abraham tuvo que dejarlo todo para ir a la tierra que Dios le llamó. Israel tuvo que dejarlo todo en Egipto para ir a la tierra a la cual le lo llamó. Ese es el llamado. No podemos arrastrar con el mundo que construimos entre la religión y entre las tinieblas. Nunca. Dependiendo del reino con el cual usted se identifique, así será su estilo de vida. Si se identifica con el reino de las tinieblas, va a vivir en una vida de incertidumbre. Porque es el reino de Satanás y de sus demonios. Seguir su vida tal cual fue es la idea de muchos. Y cuando hablamos de que muchos siguen la vida de los demonios, pues no estamos hablando de seres espirituales que andan por ahí volando. No, no, no. Estamos hablando de los demonios reales. ¿Cuáles? Los que encarnaron, los que tomaron cuerpo y viven en este mundo, cuyos hoy son líderes religiosos muchas veces. Recuerden que los sumos sacerdotes de Israel eran hijos de Satanás, dijo Yahshua. Ustedes son del diablo, dijo el Señor. Por eso no entienden su palabra. Muchos están en el gobierno, y es la mayoría. Por eso es que la política es uno de los brazos directos de Satanás para enrolar y engañar a la humanidad. Y hay mucho creyente que está ahí en la política, ahí en la religión. Amados, Dios nos está llamando a un reino de gracia, a entrar con humildad y con mansedumbre en una relación íntima
y personal con el Señor. Donde la experiencia nuestra no es de ser, tengo un título que adquirí, no, sino que la experiencia nuestra tuve un encuentro con la palabra, tuve un encuentro con el Señor que resolvió mis problemas, cambió mi vida, sanó mi cuerpo, aclaró mi mente, ahora tengo paz, tengo de Dios algo. A esa experiencia es que Dios nos quiere llevar. Si se identifica con el reino espiritual de Yahshua, estará bajo cobertura, porque en el reino de Dios no está ni el diablo ni los demonios. Eso fue una cosa gloriosa. Yahshua no trasladó al diablo y a los demonios a su reino, solo a usted. Pero hay algunos que piensan que están en el reino de Dios, pero pelean con el diablo y los demonios. Dios no los trasladó. Entonces tiene que decidir dónde está usted, en el reino espiritual de Dios o en el reino espiritual de las tinieblas. Hay que abandonar el reino de las tinieblas porque es el reino de la incertidumbre. Si estuvo peleando con el diablo anoche o con los demonios, yo le diría sencillamente, ¿y por qué? Luego, ¿por qué se descendió del reino de las tinieblas? No, usted no puede bajarse del reino espiritual de Dios a ir a pelear con el diablo y los demonios. Él nos trasladó al reino de su gracia para que no tuviéramos nada que ver con eso y nos declaráramos libres. Tanto que la palabra dice, manténgase en la libertad con la cual Yahshua los hizo libres. Y no vuelvan. Ese consejo hay que tenerlo. Es cierto que tu cuerpo está en el mundo natural y por ese cuerpo tiene conexión con lo natural. Allí el enemigo puede atacar, puede sugerir, pero si usted se identifica con el reino de Dios, estará bajo cubierta. Yahshua mismo estuvo en un cuerpo natural, pero siempre vivió el reino espiritual. El enemigo, el diablo, en su imperio, había aplastado a la humanidad con miedo y el hombre estaba desprovisto de fe y de poder. El método no ha cambiado. Todo en el mundo y a su alrededor está diseñado para producir miedo. Ese es el dominio del mal. Abra un noticiero y verá que todo lo que intentan es meterte miedo. Todas las noticias son para introducir miedo. Miedo por escasez, miedo por carestía, miedo por las tormentas, miedo por las cosas que suceden, miedo por lo que vendrá, miedo por las políticas, miedo por la religión, miedo por las pandemias, miedo por las pestes, miedo por el propósito de destruir la humanidad, miedo por todo lado. Este es el imperio de Satanás. La gente tiene miedo al presente, que de hecho es peligroso y difícil este mundo. Pero tiene miedo al futuro porque es incierto y promete escasez, miseria, dolor y muerte. A través de los sentidos engaña. Pero la muerte y la resurrección de Yahshua fue la victoria de Dios sobre el diablo. Y por supuesto, la victoria nuestra igualmente. Por eso es que hay que renovar la mente para pensar como Dios piensa. No piense como piensa la religión, ni como piensa el mundo. No piense con la ideología que dio la teología. Piense como Dios piensa, como enseña el Espíritu de Dios. Usted como hijo de Dios fue puesto en un lugar de victoria y de autoridad. Pero si no lo sabe, es como si no lo creyera. Y si no lo cree, es como si no lo tuviera. Nos fue dado la capacidad de entender lo que Dios piensa para que nosotros nos deleitemos en eso. Por eso la acción más poderosa del creyente está en el creer lo que Dios dice. Y ese creer es válido cuando usted comienza a vivir lo que Dios
dice. Si Yahshua es el que tiene el control de todo, ni una hoja de un árbol se mueve sin su voluntad. No cae un pajarillo a tierra sin su voluntad. Isaías dice que aún Dios tiene conocimiento y control de cada instante de nuestra vida y hasta aún de los detalles de nuestra existencia. ¿Qué te está diciendo con eso? No solamente mostrando la grandeza y soberanía de Dios, sino que Él quiere que usted entienda que si Él tiene el control de todo, Él tiene el control de su mañana. Él sabe lo que va a pasar mañana, con qué usted se va a encontrar mañana. Él sabe lo que está viniendo al mundo. Él lo sabe. Somos sus hijos y Él cuida de nosotros. ¿Por qué tiene que tener temor del mañana, del futuro, si Dios tiene el control? La pregunta es, ¿por qué temes entonces? Si Él está siempre contigo. Si usted llega a descubrir por revelación del Espíritu quién es Yahshua y sabes quién eres tú, el mal no tiene una victoria nunca sobre su vida, porque eso es lo que es recobrar su verdadera identidad. El problema de algunos creyentes es que no creen. Lo saben, pero no lo creen. Es decir, lo saben, pero no lo viven, no lo practican. Entonces el enemigo los llena y los lleva a depender más de sus fuerzas, de la gente que les rodea, del gobierno, de la política, del dinero, del empleo, y menos de Dios. Y menos de Dios. Usted tiene que descubrir que Dios en ocasiones nos lleva a un lugar donde no hay, para que usted lo conozca y lo entienda. Esto parece difícil y duro, pero el amor de Dios derramado sobre un creyente que verdaderamente le ama y que quiere enseñarle quién es Él, quiere revelarse esa vida. Porque algunos piensan, si Dios quiere revelarse a mí un día, una noche, estoy yo acostado y entonces se abren los cielos y Él se aparece y se me muestra y se me revela y me dice, esa es la imagen que tienen algunos, pero no es así. Bíblicamente no es así. Debe mostrarle cómo se le reveló Dios a Israel. Con muchas dificultades y con muchas angustias, por supuesto, poniéndole espalda al látigo y al sol. Ellos estaban en Egipto, tenían comida, es cierto. Tenían trabajo, es cierto. Existían, tenían la vida, se las perdonaban a ratos. Pero estaban bajo esclavitud. Pero Dios quería revelársele a ese pueblo. Así que lo llevó al desierto. Como eran tan naturales, nos trajeron al desierto para matarnos de sed y de hambre, para morirnos. Nos trajeron aquí. ¿Acaso no había mejores tumbas en Egipto que viniéramos a morir en el desierto? Ellos no entendieron para qué fueron llevados al desierto. Fueron llevados al desierto para que pudieran tener una relación íntima y personal con Dios ahí en el monte Sinaí. Dios los llevó al desierto para que vieran que los recursos de agua que ellos tenían se les acababan. Los recursos de comida se les acababan. Todas las fuerzas que tenían para depender, para subsistir, se terminaron. Dios permitió que se terminara. Dios los llevó al momento del cero total. ¿Por qué?
porque Dios quería que en el cero total vieran que Él es el todo para su pueblo. Él es el sustento, que Él es la comida, que Él es la salud, que Él es la vida, que Él es el protector, que Él es la sombra, que Él es el calor, que Él es el todo. Los llevó a ese nivel para que lo conocieran quién es Él. Yo he conocido las grandezas de Dios y su presencia de una manera tan personal, en un trato con los ángeles y en un trato directamente con mi amado Salvador Adonai Yahshua. En los momentos del cero total, cuando creí que todo había terminado. Ahí Él se manifestó para mostrarme cuánto es su grandeza y cuánto es su amor. El pueblo de Israel estuvo sin agua, sin comida, sin cosecha, sin siembra, sin medicina, sin recursos. Porque Él quería mostrarse lo que Él es para el pueblo. Es en la nada que lo puedes conocer. Y cuando ya le conozcas en la nada lo que es Él, entonces vas a tener la abundancia porque sabrás manejarla y todo lo que necesitas. Ese es el misterio de la palabra. Estando ellos en la nada, Dios le dice al pueblo, ahí, yo soy su proveedor, su sustentador, todo. Ahora dice, cuando hayáis entrado a la tierra y tengáis oro, plata, piedras preciosas, ganado, tenga, no se olviden de mí. Porque después de que lo conocieran en el desierto, lo conocieran en la nada, en el cero, los iba a llevar al máximo de su gloria. Y amados, esto es lo que usted tiene que entender. Si no entiende esto, va a estar desesperado, angustiado cuando empiezan las cosas, porque cuando falte algo en su vida, sea lo que sea y en el área que sea, y que usted llega a un cero donde no hay nada ni nadie que lo pueda ayudar, y usted vea que todo terminó, que se acabó todo, es el momento cuando la gloria de Dios se puede manifestar. Si usted sabe que eso es lo que va a pasar, porque si no va a maldecir. Va a estar quejándose. ¿Y por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? No entiende. No entiende. Pero yo quiero que usted entienda por la palabra lo que es Dios para su vida. Es en el momento que Dios quiere revelarse a su vida. La tierra prometida está al otro lado del desierto. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por lo que le espera a usted después de la nada, es que usted debe ser fiel y mantenerse firme. Porque allá es donde está la gloria que le espera. ¿Ven lo que Yahshua dijo? Yahvé lo dijo. Cuando hayas entrado a la tierra y tengas abundancia. Porque Dios es un Dios de abundancia. Pero no puede esperar gloriarse con lo que tenía. Como que Dios quiere quitarle todo lo de este mundo para que tenga lo de Dios nada más. Esa gloria de Dios. Y eso no quiere decir que si usted tiene tantas cosas, se le van a morir todas, como en el caso de Job. Y con todo y eso, lo perdió todo y Dios le dio triplicado. Pero ¿sabe qué dijo Job? Una cosa yo sé. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de volver. Pero yo sé otra cosa. Yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará. ¿Sabe usted que en la situación que usted está viviendo tiene esa confianza de que Dios lo va a levantar? ¿Tiene esa confianza plena hasta que lo conozca?
porque él pasó por ese momento de llegar a conocerle en la nada. Antes sabía mucho, era el teólogo. Todo el mundo acudía a él por consejo porque era un teólogo. Pero cuando le llegó la situación, perdió todo. Y entonces dijo, de oídas te había oído. De oídas te conocía. Pero ahora mis ojos te ven. Esa es una gloria. Hay que retener lo que Dios nos ha dado en gran manera. Pero Dios nos lleva a ceros para llevarnos a una victoria gloriosa. ¿Qué quiere decir eso? Si tú tienes muchas cosas, hasta que usted no las pierda todas, usted no verá la bendición de Dios. Si me entiende con sabiduría, ¿qué le estoy diciendo yo? Usted puede seguir teniendo las 10 vacas, pero ya las perdió, no son suyas. Usted puede tener 4 o 5 hijos, pero ya los perdió, no son suyos, son de Dios. Puede tener una casa, pero tiene que perderla. No tienes nada, es de Dios. Y cuando Dios sea el dueño soberano y eterno de todas las cosas que usted administraba y se vea como un administrador, comenzará a ver la gloria de Dios. Pero mientras nos identifiquemos con yo tengo, yo hice, yo hago, como lo hizo el rey Nabucodonosor. Miren los jardines, miren los edificios, yo los he construido con mis propias manos, yo hice eso. Mientras tengamos esa alarde de soberbia, de orgullo, y hay algunos que todavía están sufriendo por lo que perdieron. Cuando yo tenía, cuando yo, caramba, si fue quitado es porque Dios tiene un plan. Ahora quítese de todo aquello que perdió y que tenía, que era suyo, para tener ahora lo que es de Dios. Pero si no lo pierde en su corazón, no hay nada que hacer. Este es el misterio de la gracia. Pero ¿cómo puedo conocerlo yo en el desierto de mi vida? No haga lo que hizo Israel. Quejarse, disgustarse, hablar mal. Y cuando tuvo una solución, se levantó a comer. Se levantó de comer y se fueron a jugar, a bailar, a fornicar y a adulterar. Pero no debe de ser así. El placer mundano, el baile y la fornicación, el adulterio es cosa grave delante de Dios. Si practica eso, no lo conocerá nunca. No te estoy diciendo que te vas para el infierno porque la Biblia dice que ningún hijo de Dios se puede condenar. Él nos dio salvación eterna, vida eterna. Pero no lo va a conocer. Perdió su tiempo aquí. Como si alguien dijera, oye, invertí en mi hijo para que fuera, mire, le pagué esto y esto y esto para que se educara y fuera a la universidad y se graduara. Y ahora que vengo a ver, no aparece casi ni en la lista de que asistía a la universidad. Venía a jugar el baloncesto, a eso era que venía, o no más. Todo lo perdió. Para conocerlo, debe mantenerse separado del mal. Estar confiado que Dios tiene el control. Estar tranquilo, no pierda la paz, no pierda el reposo. Espera en Él. Pero sepa esperar sin afán, sin ansiedad. Hay algunos que me han dicho a mí, sí, yo estoy esperando, pero ya hace como 3 semanas y no ha pasado nada. ¿Ha perdido las 3 semanas? Vaya a la estación del tren y se está demorando. Y empiece a caminar la estación para allá y para acá. Rásquese la cabeza. Hable mal, a ver si el tren afana más. No, el tren llega cuando va a llegar. Usted con el afán no lo va a traer. Así que aprenda a reposar, estar tranquilo. Y mientras más se desespere, más Dios detiene las cosas. Hasta que usted deje de desesperarse.
Y Dios va a quitar la razón por la cual usted se queja cuando deje de quejarse. ¿Cuándo Dios va a quitar la situación para que yo no me queje? Cuando deje de quejarse. Y aprende a alabar a Dios en lo que está, en el cero de su vida. Diga siempre, yo sé que el Señor tiene el control y veré su gloria. Mantenga una buena confesión. La palabra dice que usted está sentado en lugares celestiales. ¿Lo sabía? ¿Qué significa eso? Que fue trasladado a un reino diferente del mundo de las tinieblas. Yahshua cuando murió y resucitó lo colocó a usted en una posición de autoridad, porque puso debajo de él todos los enemigos bajo su estrado de sus pies. Y lo que el Señor derrotó, lo derrotó por usted. Quiere decir que usted es victorioso. Todo está puesto debajo de sus pies, pero hay que someternos a esa autoridad divina de Dios. Lo único que se levanta en contra suya con altivez son tus pensamientos, tu manera de pensar, tu actitud. Debes de aprender a expresar tus pensamientos y ponerlos todo bajo control de Dios. Por eso quiero contárselo, porque es importante que lo tenga en cuenta, ya que el enemigo está buscando siempre el lugar que usted tiene para que lo pierda, removerlo de su posición. Recuerde que él era un ángel, estaba en el cielo y perdió su posición. Por eso quiere engañarlo a usted y no quiere que comprenda lo que tiene. Por eso la oración apostólica era, Señor, yo te ruego, ábrale los ojos a este pueblo para que entiendan y vean lo que Dios les ha dado. Porque si ellos ven lo que tú les has dado, dejan de quejarse, dejan de maldecir, dejan de tener disgusto, dejan de tener angustia. Señor, si tú les revelas a esta gente lo que tú les has dado, van a levantar sus manos en adoración y alabanza, van a dejar de ser espectadores de un culto, van a participar de un culto, van a servir a Dios, van a convertirse en verdaderos adoradores de Dios, porque ven lo que tú les has dado. Pablo tenía que orar de esa manera. Yo lo he hecho. Porque no hay nada más triste que ver a un cristiano ciego que no sabe lo que Dios le dio. Y como no sabe lo que Dios le dio, no tiene por qué agradecer. Entonces se sienta muy tranquilo escuchar y ver que todo el mundo participa en un culto y él está allí muerto espiritualmente. Porque él no ha visto lo que Dios le ha dado. Pero cuando ve lo que Dios le ha dado, cuando llega a ver por el Espíritu lo que Dios le ha dado, mire, se levanta en gozo y en alegría para gritar que está rico en el Señor, que está posesionado de las bendiciones de Dios, que nada le falta, que está completo en Él. Pero si no lo ve, se va a ver descompleto todo el tiempo. Cada vez que usted se rinde frente a las manipulaciones externas y a situaciones de familia y de sociedad, usted le está cediendo terreno al enemigo por causa del temor. Cada vez que usted dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a salir de esto? Cuando en su corazón espera que la gente sea quien te ayude, ya le cediste el terreno al mal y el derecho. Usted es un hijo de Dios que busca el control del Espíritu de Dios en su vida, que lo guiará al lugar que le corresponde. Los malos pensamientos vienen a usted si se lo permite. El mal viene y quiere entrar a su vida de cualquier forma sin pedirle permiso, porque viene a traerte destrucción. Ocupe su mente en la palabra y no habrá cabida para otra cosa. Es que no es cuestión de ser religioso. ¿Cuántos en el mundo han sido religiosos, llamados hijos de Dios y hasta con títulos de teología, y su matrimonio se les rompió? ¿Por qué? Porque la religión no sirve. Lo que han vivido es una religión. Por eso se rompió todo, por eso se acabó todo. Pero cuando conocen a Dios y empiezan a habitar en Él, los que habitan en Él son benditos de Dios y todo lo que hace prosperará.
Esa es la palabra y Dios no miente. Esa es la verdad que tenemos que aprender a distinguir entre si éramos religiosos y hoy qué somos. Manténgase firme en su posición de estar sentado en los lugares celestiales, estar lleno de Dios y de sus bendiciones. Por eso desde cada mañana comience una declaración de confianza, de seguridad, de firmeza, de alabanza y de adoración. No se levante pensando, vamos a ver cómo nos va hoy. Vamos a ver cómo nos va hoy. ¿Y dónde está Dios? Vamos a abrir el negocio a ver cómo nos va hoy. ¿Y dónde está Dios? Hermano, así vive el mundo. Saben de Dios, pero no le creen. Viven su propia vida porque se están moviendo en el reino de las tinieblas. Hay que entender que nuestra mente debe ser trasladada. Tenemos que ubicarnos y mantenernos en el reino espiritual donde Dios nos ha colocado. No diga a ver si sucede. No confiese una palabra para que suceda, no. Usted la confiesa porque usted sabe que sucede. Lo otro es incredulidad. Su declaración debe ser porque usted sabe que sucederá. Y eso es lo que va a pasar de parte de Dios, que Dios es responsable de su vida. Usted no va a recibir lo que desea su carne. Eso tiene que estar convencido. Usted va a recibir lo que Dios planeó para su vida. Y siempre que espere recibir lo que usted en su carne, en sus deseos humanos y terrenos, quizá a veces en avaricia o en codicia, desea alguna cosa, se va a frustrar. Porque Dios no quiere tu mal, Dios quiere tu bien. Esta tarde escuchaba un programa ahí y un hombre que aquí en la Florida se ganó 380 millones de dólares. Lo entrevistaron y ¿sabe qué decía? Ojalá y nunca me hubiera ganado ni un peso siquiera. Porque los 1000 problemas que se levantó con eso lo llevaron a bancarrota y ahora está en planes de ir a la cárcel. Es el corazón el que hay que cambiar, no es el dinero. Usted no va a recibir lo que desea en su carne, sino lo que Dios planeó para su vida. Porque Israel lo que esperaba que era que Dios le diera carne y pescado. Y molestaron tanto que al fin dijo el Señor, ahí tienen. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Todavía estaba la carne entre sus dientes cuando empezó la mortandad y murieron miles en Israel. ¿Sabe usted que muchas de las cosas que consideramos que es una necesidad no son necesidades, son caprichos? Es avaricia, es codicia. Y eso no se lo va a dar Dios. Y si se lo da, te mata. Eso te destruye. Para eso lo redimió, para sentarlo en lugares celestiales, para que no se la pase sufriendo, viviendo mal y en los tropezones diarios de la vida. Para que no ande cabizbajo, como enlutado, entristecido, abatido, no, sino que levante la cara, levante la cabeza con gozo y con alegría, demostrando el gozo del Señor, la vida del Señor. Yahshua sufrió por usted para que viva esa vida gloriosa de libertad de los hijos de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra? La creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Si usted se mantiene en su lugar de autoridad, viviendo conforme al plan de Dios, le traerá cosechas grandes en su familia de bendiciones de Dios. A veces hay familias que no ven conversiones en sus hijos, ni en su familia, o en sus parientes. ¿Por qué no la ven? Sencillamente porque ellos no ven nada en usted, que no ha pasado nada en su vida. Siempre lo mismo, siempre se queja.
Es que lo que va a convencer a nuestra familia de que Dios está con nosotros no es que él vivía en arrendo y tengo una casa, que tenía un carrito y que ahora tengo un BMW, o que yo tenía unos asientos de madera y que ahora tengo unos que parecen oro. Eso no es lo que va a convencer a la humanidad. Es la vida suya. Es el rostro que usted muestra. Ese gozo, esa alegría, esa satisfacción, ese regocijo, ese despertar, ese mover de Dios en su vida, que cuando habla bendice a Dios y alaba a Dios. Y la gente piensa en que lo que está diciendo es glorioso, en que lo que usted está diciendo es fe. Eso es lo que la gente va a ver en su vida, porque usted está revelando a Yahshua en su vida. No revele su dolor, no revele su malestar interno, no revele las tinieblas, revele la luz de Dios. Eso es. Y qué mejor en un culto expresar la alabanza y la adoración al Dios del cielo, diciéndole, oh Dios, estoy contento, como decía David. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos, porque me gozaré con el pueblo en fiesta. ¿Sabe lo que es eso? Que no te vean en un culto entristecido, abatido, caído. No, estamos delante del Dios Todopoderoso. Algunos hablan muy bonito de Dios y de la gracia, pero su verdadera vida sigue igual, sigue siendo la misma. Es un religioso. Está viviendo un engaño de sí mismo. A los creyentes que hoy en día engaña el enemigo, está utilizando el mismo método que utilizó en el jardín del Edén, a través de los sentidos. De la misma forma que engañó a Eva y a Adán, está engañando a muchos hoy en día. Pablo lo dijo, me temo por vosotros. El enemigo quiere sacarte a usted de un lugar y lo quiere envolver con conflictos terrenales que trabajan detrás de una situación. Mire, el diablo, si no puede impedir que usted prenda el televisor o el teléfono o el programa y se meta al programa, mire, el diablo no le importa que usted esté en el programa, pero sí le importa que usted adore a Dios, sí le importa si usted alaba a Dios, sí le importa si usted abre sus oídos para vivir la palabra y hacerla. Eso sí le importa, porque eso sí lo va a afectar. Y eso es la guerra que usted tiene que elaborar. No voy a perder mi tiempo. Si sus sentidos están enfocados en lo terreno, en el estatus social, o en la diversión, o en los bienes terrenos, va a ser presa del mal. El mal va a ser presa de ti. Pero, amados, yo creo firmemente que el mal no va a lograr contra ustedes ninguno, porque ustedes están enfocados y despiertos en la vida del Espíritu y no caerán en la trampa del enemigo. Ustedes viven para Dios. Usted sabe que la autoridad espiritual viene de la palabra de Dios y que usted se edifica construyendo su vida en los fundamentos de la palabra. Su corazón va a estar firme, su mente va a estar renovada y de esa manera nunca el enemigo lo va a sacar de su lugar y no le va a robar sus derechos que tiene como hijo de Dios, ni el título, ni la academia, ni el dinero, ni la fama, ni nada, nada absolutamente. Debe usted enfocarse en eso. Su enfoque debe de ser Dios y el resto viene por añadidura, que usted se va a sorprender de lo que Dios estará haciendo con su vida. Esos derechos que Dios le ha dado tienen la bendición que a través de la fe los puede vivir, disfrutar y transferírselos a otros. El enemigo sabe que usted está viviendo en un nivel superior porque allí fue donde Dios lo puso. Usted no alcanzó los lugares celestiales porque se peló las rodillas orando, o ayunando, aguantando hambre, o porque se bautizó en un agua, o come un pedazo de pan y de vino. Eso no es lo que logra. Es porque la Biblia dice, Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos amó desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió, nos envió a participar de carne. Seguimos siendo sus hijos. Nos llamó para su gloria. Y Él dijo al mundo, escucha cielo y escucha tierra. Mis hijos, yo los he amado. Eso es lo que Dios dice. Eso debe llevarlo a un nivel de gloria.
Por eso tu oración no es para convencer a Dios de que le dé algo, sino para convencerse usted mismo de que ya Dios nos lo dio y que debemos disfrutarlo. Para no estar tan preocupado y ocupado de las cosas del enemigo, debe de mirar esa gratitud en Dios, para no dejarse sacar de la posición y del reposo, de los derechos otorgados a través del pacto que tiene con Dios. No se deje mover. Enfóquese en su lugar y todo lo que posee por Yahshua. El enemigo está vencido y usted está en victoria para gloria de su nombre. Los declaro bendecidos con toda bendición.